Hola mis buenos amigos, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros para una nueva entrega de esta su serie Bajo Inspiración Divina. Estoy muy agradecido, muy contento porque Dios nos ha permitido hasta aquí hacer un estudio maravilloso que sé está siendo de bendición para la vida de quienes lo están escuchando y compartiendo con muchas otras personas. Sé que hay múltiples inquietudes, sé que hay dudas y por supuesto nosotros eso lo tenemos muy presente. Estamos teniendo presente esas preguntas que se van gestando en la sección de comentarios. Les animo incluso para que las puedan hacer a los números del canal. Y ahí mismo en la sección de comentarios las estamos registrando y tendremos una sesión en vivo también para poder responder cada una de esas inquietudes que tienen y que están asociadas al tema del don profético. Hoy tenemos un capítulo donde estaremos abordando muchos de esos puntos que por lo general son controvertidos en torno a la figura de Ellen Goldwhite. Pero no vamos a iniciar el estudio de esta hora sin primero hacer una oración y pedirle a nuestro Dios que sea Él el que dirija este espacio. Querido Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de estar a través de este medio conectados, aprendiendo más acerca del don profético y su manifestación en este tiempo del fin a través de Ellen Goldwhite. Gracias, Padre, por tu amor. Dirígenos, por favor, en lo que hemos de hacer a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro último tema, estuvimos analizando aspectos muy interesantes en cuanto a el papel de Ellen White o la relación entre los testimonios, como llamamos los escritos de Ellen White, el papel del espíritu de profecía en su manifestación para el tiempo del fin y su relación con la Biblia. ¿Okay? Vimos a Jesús como la gran luz mayor. Vimos también la palabra, la Biblia, en las declaraciones mismas de Ellen White, como ella la presenta le da un realce particular, especial, y como siempre en el contexto de las declaraciones donde ella habla de luz menor o el propósito por el cual Dios le levantó, siempre resalta ese punto donde es para que puedan comprender mejor la Biblia, la mayor revelación de Jesucristo. Entendimos, por ende, que es una forma de ilustrar el lugar de uno y el lugar de otro, pero no desmeritando uno ni otro, pues todas estas cosas las hace uno y un mismo espíritu. ¿Sí? El mismo espíritu que inspiró a todos los profetas a hablarnos de Jesús. Hicimos una analogía, de hecho, incluso en torno a Juan el Bautista y cómo él trabajó como precursor de Jesús en su primera venida, y asimismo como Ellen White, profeta llamada por Dios para preparar el camino junto a un pueblo para la segunda venida de Jesús. De hecho, viene a mi mente ahora un texto que se encuentra en Juan capítulo 5. Jesús, hablando de Juan, dice lo siguiente. Juan capítulo 5 versículos 32 en adelante. Dice, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Eso hacía Juan, dar testimonio de la verdad, y la verdad es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Hablando de Juan dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo
en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Interesante, él refiriéndose a Juan dice, era antorcha. Él era antorcha, versículo 35, que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Sí, Jesús es la gran luz. Jesús es la gran luz y todos los profetas apuntan hacia Él. Y tenemos luz de esos profetas porque la han recibido de aquel que tiene luz propia. Pero entendimos que teniendo todos estos elementos delante de nosotros, la intención de Ellen White siempre fue exaltar la Biblia como revelación suprema de Jesús. También entendiendo que es la Biblia a través de la cual podremos defender la doctrina, porque tiene autoridad y validez ante todos. Los escritos de Ellen White son bien recibidos en círculos adventistas, pero no son muy recibidos en muchos otros círculos, aunque he visto grandes milagros entre iglesias evangélicas y católicos y entre personas de diferentes saberes, la educación, la psicología, y que utilizan los escritos de Ellen White. Pero entendemos que los prejuicios son más y que incluso cuando seamos llevados ante tribunales, no podremos utilizar sus escritos como referencia. Pero gracias a sus escritos podemos entender mejor la Biblia. Bueno, eso resume un poco lo que vimos en nuestra última entrega. Y ahora quisiera abordar junto a ustedes un tópico que he titulado Controversias en torno a Ellen White y sus escritos. Bueno, naturalmente, como todos los profetas de antaño, ella es víctima de muchos ataques, Lo leímos en entregas pasadas, odio satánico a los testimonios. ¿Saben por qué? Sin profecía el pueblo se desenfrena, se disipa. Lo sabe el enemigo y por eso ese ataque. Y se buscan agarrar de muchas cosas para intentar desmeritar la obra que Dios hizo a través de su mensajera. Ahora, importante, voy a intentar a continuación ir analizando algunos de esos puntos controversiales. Hay muchos inventados de cualquier naturaleza, algunos que rayan quizás en la ridiculez, pero voy a tomar algunos de los más serios para hablar al respecto. Pudiéramos hacerlos con muchos más y si tienes algunos de esos, puedes apartarlo y tenerlo reservado allí para nuestra sección en vivo, donde podremos interactuar y reflexionar más en cuanto a los escritos de Ellen White y cualquier duda al respecto. Bueno, una de esas acusaciones es acerca de plagios. Y por eso hago la pregunta, ¿hay plagios en sus escritos? ¿Será que ella robó escritos de otros y los usó como propios? Bueno, vamos a entender eso. Pero antes de entender eso, es importante comprender cómo es que un profeta es inspirado. Y hemos analizado muchas cosas en torno a los profetas, pero no hemos analizado con detenimiento el tipo de inspiración que recibe un profeta. Y tengo que explicar esto antes de tratar de comprender lo que está implícito en torno al supuesto plagio. Bueno, los profetas por general reciben inspiración de pensamiento. Inspiración de pensamiento. La mayoría tiene ideas de que los profetas recibían inspiración verbal, también la recibían. Es decir, donde Dios le decía, escriba esto, ¿ok? Así lo va a escribir. Pero no era la mayor forma como Dios les daba a ellos revelación y ellos la transmitían al pueblo. De hecho, ellos obtenían de 3 formas revelación, muy claras en la Escritura. Número 1, recibían revelación de pensamiento, inspiración de pensamiento. Número 2, verbal, donde Dios les dictaba. Les decía, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el amén. Bueno, estaba dictándole y ellos escribían. Dicte, Señor, y así escribían.
Otra ocasión, Dios mismo escribía, y eso es muy circunstancial y muy especial. Por ejemplo, cuando Dios escribió aquel mensaje en la pared, Daniel capítulo 5, aquel mensaje que sentenciaba a Belsasar, rey de Babilonia. Mene, mene, tekel, uparsin, ¿recuerdan? Pero hay otra cosa que Dios escribió con su dedo, que no podía dejarlo ni a la interpretación del pensamiento del profeta, ni podía correr el riesgo de que algo escribiera mal aunque él se los dictara. Eso habla de lo especial de esto. Es la ley de Dios. Tan especial es esa ley que Dios no se la dictó a Moisés. No, Él mismo la escribió. Es la revelación de su carácter. ¿Pero a qué me refiero cuando hablamos de inspiración de pensamiento? Lo explico. Miren esta declaración. Conflicto de los siglos, página 7. Todas las verdades reveladas son inspiradas por Dios. Cita a 2 de Timoteo 3:16. Dice así: aunque expresadas en palabras humanas, el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones, ese es el método de revelación de Dios, y les mostraba símbolos y figuras. Pero los que captaron la verdad así revelada, revistieron el pensamiento divino con sus palabras. Interesante. Porque 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es revelada por inspiración de Dios. Las expresiones son neumáticos, sopladas por el Espíritu de Dios. Sin embargo, bajo la inspiración de pensamiento, se nos explica que lo que hace el Ser Supremo e Infinito es iluminar la inteligencia y el corazón de sus siervos. Daba sueños y visiones, mostraba símbolos y figuras, pero los profetas captaban la verdad así revelada, la vestían con el pensamiento, vestían el pensamiento divino con sus propias palabras. Por eso lo humano siempre fue importante. Por ejemplo, ¿qué profeta habló en números? Pues Daniel. ¿Por qué? Porque era matemático, era estadista. 1260, 1290, 1335, 2300 tardes y mañanas, 70 semanas, 62 más 7 más 1 que es partida por la mitad en 3.5. ¿Por qué hablaba de números? Porque él manejaba números. ¿Por qué Amós hablaba de zarandear? Hablaba de plantas, hablaba de lluvia, porque él era agricultor. ¿Por qué Lucas resalta los milagros de Jesús? Porque era médico. ¿Por qué Juan dice, hijitos, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y éste no peca? Pero Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están diciendo lo mismo, pero uno lo dice en su lenguaje filosófico, por su formación, fue formado por Gamaliel, y otro en un lenguaje mucho más sencillo, aprendió de Jesús, era pescador. Noten esto, Dios no altera la individualidad del profeta, ¿no? Les da su inspiración. Ellos toman el pensamiento divino y lo revisten con sus palabras, lo que ellos entienden, lo que ellos comprenden, lo que está a su alcance. Dios no anula lo humano. La palabra es un símbolo de Jesús, porque la palabra es humana y divina, inspirada de forma divina, pero escritas en palabras, expresiones humanas. Ahora, sigue diciendo la declaración, ahora en la página 8 y 9 del Conflicto de los Siglos. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todos los vientos en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios, y eso es importante entenderlo. Porque Dios a la vez guió la inteligencia
de todos los que fueron elegidos por Dios, en cuanto a lo que debían decir y escribir. Sigue diciendo. Ahora, Mensajes Selectos, tomo 1, página 23 y 24. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios y no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. Gran principio de hermenéutica. Por eso es que cuando uno va a estudiar un libro de la Biblia, primero tiene que estudiar quién es el autor, la persona, el escritor. ¿Por qué? Porque Dios no está siendo ahí probado como escritor. No, Él tiene sus escribientes, los profetas a quienes llamó. Y ellos escribían con sus propias palabras, porque de estos 3 mecanismos de inspiración que les hablo, el de pensamiento es el más usado en la Escritura. Porque muy poco se usa donde Dios mismo escribía y muy puntuales los casos donde el Señor les decía, escribe esto así. Sigue diciendo, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Hermoso. Eso es la palabra, una revelación de Jesús, humano, divino, divino, humano, lo que acerca lo humano con lo divino. Y por eso, gracias a la palabra inspirada, lo humano se acerca a lo divino y lo divino puede ser real en lo humano. Bendita palabra. Bendito mecanismo de inspiración, que no solo respeta lo individual. Y eso vuelvo a resaltarlo. Tenemos un Dios que está dispuesto a usarte con lo que tienes, con lo que sabes, del terreno donde te encuentras, si tú te dispones. Al agricultor lo usó, al matemático lo usó, al pescador lo usó, al filósofo lo usó, a todos los usó desde su terreno. Inspiró sus pensamientos y sus corazones para que transmitieran un mensaje de vida, de vida. Eso es inspiración de pensamiento. Ellen White a la vez dice lo siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 41 y 42. Dice así, aunque dependo del Espíritu del Señor, tanto para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. Valiosa aclaración, porque lo mismo hacían los profetas en la Escritura. Pasaba lo mismo. Ella dependía del Señor tanto para escribir sus visiones como para recibirlas. Sin embargo, las palabras que empleaba eran de ellas. Y por eso es que, por ejemplo, en su primera visión ella exclamó aquella famosa frase, oh, si pudiese hablar el lenguaje de Canaán, contaría un poco de las cosas de un mundo mejor. No tenía palabras para describir lo que veía porque no existían dentro de su diccionario. Era como vi frutas que tenían como color de oro, pero también con plata. Lo más cercano que puedo describir. Cuando iba más allá de su posibilidad, pues se limitaba a lo que apenas alcanzaba a describir. Las palabras eran de ellas. Dios inspiraba su mente a través del sueño, la visión, pero ella era la que escribía las palabras, con la excepción de cuando el ángel, vean armonía entre Apocalipsis 1:1 y lo que ella declara, le decía lo que tenía que escribir y ella lo escribía como entre comillas. Siempre lo leerán así. Dijo mi ángel acompañante y abría comillas, tal cosa. O me dijo el Señor tal cosa, lo escribía literalmente.
Así pasaba también con los profetas de la Biblia. Pero el conflicto de los siglos nos dice a la vez lo siguiente. Y aquí ya estamos entrando en el tema de plagios. En cuanto al prefacio, en el prefacio del conflicto de los siglos, ella escribe: en algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras. Y al referir los casos y los puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. Primero, ella escribió que en muchas ocasiones, particularmente en torno al libro Conflicto de los Siglos, quienes lo han leído saben que los primeros capítulos son históricos. Es más, en ese segmento, en esa parte histórica del Conflicto de los Siglos, en la versión en español, porque existe en la versión en español, resalta un capítulo que habla del movimiento de la Reforma en España, muy interesante, donde se relata la historia, por ejemplo, del bachiller Antonio de Resuelo, su vibrante historia con su esposa, ella que se retracta, pero él es ejecutado, y luego ella se retracta de su retractación. En fin, ese capítulo no lo escribió Ellen White, ¿no? Es todo un relato histórico que se introduce en el conflicto de los siglos por su aprobación, bajo su certificación, porque contenía ese relato histórico elementos veraces que Dios le había mostrado, que ya estaban perfectamente registrados y que cumplían el propósito de ese primer segmento del conflicto de los siglos, que es histórico. Y ella lo comenta. Cita, por ejemplo, a Flavio Josefo, el famoso historiador judío que se encontró, fue protagonista clave en el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era bajo el Imperio Romano, y también la destrucción final de Masada, la última fortaleza en la que se refugiaron los rebeldes judíos. El punto es, cita a estos historiadores, cita a otros más. Ella misma dice a unos otros que abordaron el asunto de la reforma siglos después de la destrucción de Jerusalén. Así que primero es algo citado. Diríamos, bueno, pero eso está mal que ella utilice historiadores. No. Tendrías problemas con Pablo. Pablo basó uno de sus discursos, según el libro de Hechos, en un registro histórico al Dios no conocido. Tendrías problemas con Lucas, quien da constantes referencias históricas y que gracias a esas hoy tenemos la autenticidad. Podemos probar la autenticidad del libro de Hechos. Tendríamos problemas con Crónicas, teníamos problemas con Nehemías, tendríamos problemas con diversos autores que tenemos en el canon bíblico protestante que citaron eventos históricos, que citaron diferentes elementos históricos, algunos de los cuales eran dichos o conocidos gracias a los escritos o relatos de otros historiadores. Tendríamos también problemas allí, si fuera un argumento. Pero bueno, esta controversia se desarrolló con más fuerza, particularmente después de la intervención de Walter Reed, un ex pastor adventista, y su libro The White Lie, La Mentira Blanca, un libro donde ataca muy concretamente a Ellen White. Eso trajo como consecuencia también diferentes esfuerzos para estudiar y que a través de un estudio concreto, muy auténtico, se pudiera determinar el porcentaje de cómo Ellen White extrajo de otros libros y si verdad hizo plagio. Leo para ustedes. En 1981 la Asociación General solicitó los servicios legales de Vincent Ramit. Esto está escrito en Wikipedia, que está abierto y donde se habla de algunas controversias en torno a Ellen White. Este abogado era especialista en derechos de autor, quien había estudiado cerca de 1000 casos de copyright en la historia legal de Estados Unidos, quien estudiaría a la vez este asunto. Después de pasar más de 300 horas investigando, llegó a la conclusión
que Ellen Gould White no fue plagiaria y que sus obras no constituyen plagio ni violaciones de los derechos de autor. En el informe legal de 27 páginas acerca de los escritos de Ellen White concluye lo siguiente: sus selecciones permanecieron bien dentro de los límites legales del uso correcto. 2. Ellen de White usó los escritos de otros, pero en la manera en que los usó, los convirtió singularmente en suyos, adaptando las selecciones dentro de su propio marco literario. Tercera conclusión. Elena de White motivó a sus lectores a adquirir copias de algunos de los muchos libros que ella usaba, demostrando que no intentó ocultar el hecho de su uso de las fuentes literarias y que no tuvo intención de defraudar o reemplazar las obras de cualquier otro autor. 4. El hecho de que los libros que usó Ellen White no estaban protegidos por el derecho de autor, y eso también es importante. Pero sigo compartiendo. Investigaciones actuales han comprobado que la documentación a la cual recurrió equivale aproximadamente a un 2% del total de su producción literaria, aunque otras fuentes pueden dar datos diferentes. El estudio más importante fue realizado dentro del adventismo a solicitud de la Asociación General y estuvo a cargo del Dr. Fred Beltman en la década de 1980. Todo esto en parte en respuesta a la controversia que se despertó por el ex pastor adventista Walter Reed. Nos dice lo siguiente, que especialistas en lenguas y análisis de fuentes, luego de una investigación de 6 años que involucraba 15 capítulos al azar del libro deseado de todas las gentes, concluyó que aproximadamente el 31% de las oraciones presentaban dependencia literaria. El Centro White, una institución adventista, informó sobre los siguientes porcentajes más altos de dependencia literaria, documentados entre 1893 y el año 2000. El conflicto de los siglos, 20,16%. Alto y muy bajo en relación a los porcentiles que se consideran ya una obra plagiada. Muy bajos, pero este es el más alto. ¿Por qué? Porque es un libro que contiene una gran sección histórica donde ella tomó diferentes autores que relataban muy bien lo que Dios le había mostrado. Sketches from the Life of Paul, 12,23%. El Camino a Cristo, 6,23%. Y el libro Los Hechos de los Apóstoles, 3,05%. Para estar incluidos aquí libros históricos, varios de ellos con relatos históricos, con la excepción del Camino a Cristo, el porcentaje es realmente ínfimo y revela, para los que conocen muy bien en torno a literatura, que no hubo de ninguna forma plagios. Fue una mentira más, de esas que el enemigo ha querido levantar, particularmente porque odia, no olviden las historias que les he contado, el conflicto de los siglos. Otra controversia. Muchos dicen que otros escribieron sus libros. Y aquí resalta la figura de una mujer que hizo parte del equipo de ayudantes, de colaboradores que tenía Ellen White, Fanny Bolton, quien en su momento desató una controversia al decir que ella había sido la autora del Camino a Cristo. Explico. Fanny Bolton tiempo después se retractó y pidió perdón por esto. Pero aparte de eso, diferentes estudios han demostrado, estudios básicos de la historia de Ellen White, que el Camino a Cristo, así como muchos de sus libros, de los últimos libros que publicó, fueron constituidos a partir de muchos escritos de Ellen White en sus primeros años, a los que luego se juntaban por temática en función de la intención de lo que se quería transmitir con el libro, y Ellen White los terminaba de completar para darle la armonía que debe tener un libro. Bueno, las bases del Camino a Cristo, por ejemplo, cuando ella comenzó a escribir lo primero, que luego se anexó al Camino a Cristo, fueron muchos años antes que conociera a Fanny Bolton. Fanny Bolton, insisto, luego se retractó de esto. Pero muchos a la vez insisten en que es un problema. ¿Cómo va a ser una profeta que tenga unos escribas?
O sea, que otros escriban por ella. No, no es posible. Y si tuercen las palabras y si quieren escribir lo suyo, entonces no estamos leyendo lo que ella escribió. Hay cosas que ella escribió con su puño y letra. Insisto, particularmente sus primeros años. Pero no es un problema tener un escriba. Porque si fuera un problema, tendrías que dejar de creer en Jeremías. Tendrías que dejar de creer en Pablo. Tendrías que dejar de creer en los escritos de Pedro. Te voy a dar las pruebas. Comencemos con esta. Jeremías 36, 1 al 4. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barut, hijo de Neerías, hijo de Barut, de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Nótese, ese versículo 4 lo enfatiza. Jeremías llamó a Barut, hijo de Neerías, y Barut escribió de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Qué curioso, Jeremías no escribió. Todos esos 35 capítulos previos, los que se escribiría después, los escribe Barut, su ayudante, su colaborador. Pero él escribió lo que Jeremías le redactó, le dijo, mejor dicho, lo que Jeremías le dictó, en función de lo que el Señor le había mostrado. Y como todo escriba, también intervenía en qué sentido, en colaboración con el profeta, en cómo podía decir de la mejor forma lo que el Señor le había inspirado. Porque no olviden esto, como lo que predomina es la inspiración de pensamiento, el profeta tiene claro lo que el Señor le mostró, pero tiene que buscar las palabras apropiadas para expresarlas. El escriba ayudaba mucho también en ese sentido. Miren en el caso de Pedro. Primera de Pedro 5, versículos 10 al 12. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Oh, interesante, Pedro está en el epílogo de su carta y nos dice que en realidad quien está escribiendo es Silvano, sí, el mismo que Pablo dice que también lo ayudó a él a escribir. Fue por conducto de Silvano quien Pedro pudo haber desarrollado ese escrito breve, que terminó constituyendo en una de nuestras epístolas universales. Qué curioso, ¿cierto? También tenía un escriba. Silvano fue el mismo de Pablo y se lo leímos en varios escritos. Que a la vez cuando Pablo escribía, dejaba ver algo. Miren, 2 de Tesalonicenses 3, 16 al 18. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, aquí Pablo, por ejemplo, luego también lo dice en otra de las cartas cuando él interviene y escribe. Dice, lo estoy escribiendo con mi propia mano. Esto es signo de toda carta mía. O sea, así escribo. ¿A qué se refiere? Escribía con letra grande. ¿Y por qué Pablo escribe con letra grande? Esto ya se lo especifica a Corinto, por ejemplo. ¿Por qué escribía con letra grande? Porque Pablo había quedado con un problema visual. Y escribía con letra grande. Y cuando él escribía, decía, se habrán dado cuenta que yo lo estoy escribiendo con mi propia mano. ¿Por qué? Porque la letra es grande. Cuando no, decía con claridad que a través de Silvano, de Silas, entonces él enviaba esa carta.
tenían escribas. ¿Era eso un problema? No, tendríamos que dejar de creer en ellos también si utilizamos ese argumento en contra de Ellen White. Ella tenía colaboradores, pero ¿a qué se dedicaban estos colaboradores? Hay que identificarlo muy bien. Lo importante también aquí entender es algo. Noten, Pablo tenía una limitación, no identificamos la de Jeremías. También, más o menos quizás la de Pedro, la escasez en cuanto a sus letras, su verso. En el caso de Pablo, una imposibilidad física. En el caso de Pedro, su capacidad, su desarrollo para expresar de la mejor forma las ideas que tiene en mente. Veamos la de Ellen White, por ejemplo. Miren estas declaraciones. Manuscrito 3.873. Esto es extraído de su diario. Escribió el 10 de enero de 1873. Dice, esta mañana estoy considerando francamente mis escritos. Mi esposo está demasiado débil para prepararlos para la impresión y por lo tanto no haré nada más con ellos en este momento. Yo no soy una persona de letras. No puedo preparar mis propios escritos para la impresión. Hasta que puedo hacerlo, no escribiré más. No es mi deber imponer a otros la carga de mis manuscritos. Ahí entendemos algo. Ella escribía con sus propias palabras, pero siempre sometía esto a que sus ayudantes, en este caso sus primeros años su esposo, le ayudara a ver si estaba expresado de la mejor forma. Incluso gramaticalmente hacía correcciones, donde se introducían también las correcciones ortográficas antes de poder ser llevados a la impresión. Esto lo hace cualquier autor. Cualquier autor serio lleva a revisión, a que otras personas ajenos a él puedan revisarlo e incluso darle consejos en torno a qué puede decirse de una mejor forma para que se entienda mejor. Cuando el elemento humano está presente, eso es valioso. Un día después, enero 11 de 1873, escribió lo siguiente. Descansamos bien anoche. Este sábado por la mañana se presenta nublado. Estoy pensando que debo poner a un lado mis escritos en los cuales me he complacido tanto y ver si puedo llegar a ser una persona letrada. No soy experta en gramática. Trataré, si el Señor me ayuda, a los 45 años de edad, de llegar a ser una mujer versada en la ciencia. Dios me ayudará. Creo que lo hará. Ella no era versada, recuerden, solo tuvo segundo grado de primaria hasta aquel triste accidente en 1836, cuando recibió una pedrada en su nariz que le trajo tantos problemas e imposibilitó su desarrollo. Carta 66, 1894. Ahora yo debo dejar este tema tan imperfectamente presentado que temo que interpretéis mal aquello que siento tantos deseos de hacer claro. Ojalá Dios despierte la comprensión, porque yo soy una pobre escritora y no puedo con la pluma o la voz expresar los grandes y profundos misterios de Dios. Oh, orad por vosotros mismos, orad por mí. Con mucha humildad y sinceridad decía, tengo miedo de no expresar en las palabras concretas lo que Dios desea sea expresado. Sin embargo, hoy podemos saber, al leer sus libros, que sin duda han sido de tanta bendición. Por esas razones, ella necesitó la ayuda de colaboradores, y mucho más en sus últimos años, que fueron los más prolíferos en cuanto a escritura. En una carta que escribió su hijo William White al presidente de la Asociación General, el pastor Irving, el 7 de mayo de 1900, le dijo lo siguiente. A los copistas de mamá se les encargaba la labor de corregir errores gramaticales, de eliminar las repeticiones innecesarias, agrupar los párrafos y las secciones en su mejor orden. Los colaboradores de mamá de experiencia, como la hermana Davis, Burhan, Bolton, Peck and Hare, y Hare, bueno, Bolton es justamente quien les dije, luego hubo un incidente con ella, Fanny Bolton, que están muy familiarizados con sus escritos, están autorizados a tomar una frase, un párrafo o una sección de un manuscrito e incorporarlo en otro manuscrito donde se expresó el mismo pensamiento, pero no con tanta claridad. Pero ninguno de los colaboradores de mi madre está autorizados a añadir a los manuscritos mediante la introducción de sus propios pensamientos. Y siempre, cuando ellos hacían su trabajo, volvía a las manos de la profeta
quien hacía la verificación. En la carta 225 de 1906, publicada en 1913, también publicada en Testimonios para la Iglesia, nos dice lo siguiente, Ellen White: no son verdaderos los informes que han circulado, de que se permitía a cualquiera de mis ayudantes añadir material o cambiar sentido de los mensajes que escribo. Así que eso también es falso. Y no es problema, no de ninguna forma, el que ella haya tenido colaboradores. Finalmente, en cuanto a ese punto, a la edad de 75 años, Ellen White explicó en una carta a su hermana Mary cómo era que eso se desarrollaba, cómo trabajaba. Noten la carta. Ahora bien, mi hermana, no creas que me he olvidado de ti, porque no lo he hecho. Sabes que tengo libros que escribir. Mi último esfuerzo es un libro sobre la verdadera educación. La escritura de este libro ha sido muy difícil para mí. Se refiere al libro La Educación, que fue publicado en 1903. Este libro no tendrá tanto material como hay en algunas de mis obras más grandes, pero la instrucción que incluye es importante. Continuamente siento la necesidad de la ayuda de Dios. Sigo siendo tan activa como siempre. No estoy decrépita en el menor sentido. Puedo hacer mucho trabajo, escribiendo y hablando como lo hacía hace años. Volví a leer todo lo que fue copiado para ver si está como debe ser. Leí todo el manuscrito del libro antes de mandarlo al impresor, de manera que puedes ver que mi tiempo debe estar muy ocupado. En esta tierna carta a su hermana le dice: oye, perdóname, no es que te he olvidado, es que he estado tan ocupada. Mira, escribo el libro, ¿verdad? Trabajo con mis copistas, pero después que ellos terminan el trabajo de corrección y demás, yo vuelvo a leer todo, absolutamente todo, para verificar que haya quedado conforme la revelación que Dios ha dado y con el mejor sentido y las mejores expresiones. Muy bueno el trabajo que hacía Ellen White. Debemos ir avanzando porque debo ir concluyendo, pero tenemos un par de controversias más y una historia. Primero, ¿es inspirado todo lo que escribió Ellen White? ¿Por qué este punto es importante? Porque aún hasta en círculos adventistas escuchamos como: bueno, sí, eso es consejo, así que eso se toma o se deja, esto sí. O como que los escritos de Ellen White son consejos, simplemente los que tú puedes tomar si quieres, y si no, pues bien, no pasa nada. Bueno, entendamos qué es inspirado en lo que escribió Ellen White y qué no. Varias declaraciones. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 75 y 76. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección. Y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente la necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina, y los testimonios que corrigen sus errores son humanos. Son las opiniones de la hermana White. Así anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Interesante, porque lo que dice es la intención de muchas de estas personas que dicen: eso es consejo, eso es de Ellen White, eso sí es de Dios. Por lo general, dice ella, dicen que eso es de Ellen White, lo que ellos no quieren hacer. Lo que atenta contra el Dios de su vientre, contra alguna mala práctica, contra un pecado acariciado, en fin. Y todo lo que no tienen problema dicen: palabra de Dios, palabra de Dios. Interesante cómo describe a un grupo importante en nuestro tiempo también. El Colportor Evangélico, capítulo 20, página 173. La hermana White no es la originadora de estos libros.
Ellos contienen la instrucción que Dios le dio durante la obra de su vida, escribe ella en tercera persona. Encierran la preciosa y consoladora luz que el cielo generosamente le reveló a su sierva para darla al mundo. Desde sus páginas, esta luz ha de brillar en los corazones de los hombres y las mujeres para conducirlos al Salvador. El Señor ha declarado que estos libros deben ser esparcidos por todo el mundo. Hay en ellos verdades que para quienes los reciban serán sabor de vida para vida. Son testigos silenciosos de Dios. Primero, muy claro aquí. Lo que está en sus libros es palabra de Dios. Dios es el originador. Así que lo que tú veas en sus libros, puedes tener la seguridad absoluta, eso es palabra de Dios para tu vida y para la mía. ¿Qué más? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 64. Yo no escribo ni un artículo en la revista expresando meramente mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. Es que, note, no escribió ni un artículo que no haya sido en armonía con la inspiración divina. Así que los artículos manuscritos también hacen parte de eso que es revelación divina. Y la mayoría de los libros, que son compilaciones, están constituidos de esos manuscritos, están constituidos de esos artículos o son extractos de otros libros. Así que todo eso es inspiración de Dios. Yo sé que eso incomoda porque algunos toman como consejo los libros como palabra de Ellen White, de ella, consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre la salud, ministerio de curación, pero eso es inspirado por Dios también. Eso es inspirado por Dios, es palabra inspirada, tan inspirada que la ciencia se sorprende de eso. Ella hablando de cosas que la ciencia luego comprobó 70, 80, 50, 100 años después. Vean esta declaración. Mensajes Selectos, tomo 1, página 43 y 44. Porque, por supuesto, si hay algo que hay que considerar. Cuando el Espíritu Santo revela alguna cosa acerca de las instituciones, de la obra del Señor, o acerca de la obra de Dios en el corazón y la mente de los hombres, como ha revelado esas cosas a través de mí en lo pasado, el mensaje dado ha de ser considerado como luz dada por Dios para aquellos que la necesitan. Pero es un gran error que uno mezcle lo sagrado con lo común. En una tendencia a hacer esto, podemos ver la obra del enemigo para destruir las almas. Sin embargo, hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes. Pensamientos comunes deben ocupar la mente. Deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal información, no son dadas bajo inspiración especial del Espíritu de Dios. Se hacen preguntas a veces que no tienen nada que ver con temas religiosos y esas preguntas deben ser contestadas. Conversamos acerca de casas y tierras, transacciones comerciales y ubicación de nuestras instituciones, sus ventajas y sus desventajas. Noten, interesante equilibrio. Libros, manuscritos, artículos, todo eso hace parte de lo inspirado por Dios. Declaraciones específicas donde se aclara que es revelación de Dios para las instituciones, pero que se tiene que hacer, cómo debe hacerse, en fin, es palabra de Dios y debemos recibirla así. Pero dice, hay cosas que son comunes, donde estoy hablando con una persona en cuanto a vamos a comprar esta casa o vamos a comprar este terreno porque aquí vamos a establecer un sanatorio, porque aquí vamos a establecer una escuela. Dice, estas son cosas comunes. Hay cartas donde habla de cosas comunes con sus amigas, con sus amigos, con sus cercanos. Y hay que entender que en ese marco no son inspiración especial del Espíritu de Dios. Y sin embargo, son muy enriquecedoras por venir de una persona que está bajo inspiración divina. Pues aún lo que es común de ella puede enriquecerte de muchas formas. Concluyo con este punto. ¿Pertenecía Ellen White a alguna sociedad secreta? Esa es otra de las cosas que argumentan. De hecho, hay personas que han ido ahí, a ese lugar que ven en la imagen, a Oaks Hill, donde está el cementerio de Oaks Hill en Battle Creek, en Michigan, y van a la tumba de la familia White, esa parte donde están los White,
y ven ese monumento y ese obelisco, ¿ok?, que está asociado a la masonería, y entonces dicen, ven, esa mujer era masona, tenía que ver con la masonería y cosas así. Bueno, su vida, su testimonio, da evidencia de que ella ni estaba a favor de las sociedades secretas y antes recomendó a muchas personas que se apartaran de esas órdenes secretas, donde por supuesto resalta la masonería. Hay una historia que sobresale mucho. Está resumida aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 11. Habla de un hombre que estaba pero profundamente vinculado a sociedades secretas. Nos dice así: el Señor también me reveló las revelaciones del hermano Foulhead y lo que él tenía con los masones libres. Y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con esas asociaciones, perdería su alma. Él dijo: acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de usted. Pondré en práctica lo que se me dice. Soy miembro de 5 logias y otras 3 logias están bajo mi control. Yo hago todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde me sea posible. Luego él explica por qué. Le repetí las palabras habladas por mi guía con referencia a estas asociaciones. Reproduje cierto movimiento que fue hecho por mi guía y le dije: no puedo relatarle todo lo que se me dijo. El hermano Foulhead le dijo al pastor Daniels, presidente de la conferencia general luego, y a otros que no había hecho la señal, que yo había hecho la señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada, en la cual él acababa de entrar. Él dijo que yo no conocía la señal y que no me daba cuenta de que yo se la estaba dando. Esto fue una evidencia especial para él de que el Señor estaba obrando por medio de mí para salvar su alma. Y este detalle es interesante. Ella lo aborda: hermano, apártese de las sociedades secretas. En este caso de la masonería, las logias, en fin. Él le dice, va a perder su alma. Dios lo quiere salvar. Pero luego él cuenta el por qué él recibió ese mensaje, impactó tanto en su corazón. Porque ella hizo una seña que ella había visto en su guía y que no era consciente en cómo la hacía y la forma en cómo la desarrollaba. Sin embargo, el hombre quedó estupefacta porque esa seña era justamente la seña de la orden alta, de una orden, de un grupo, de una esfera alta dentro de la masonería, en la que él acababa de entrar y él sabía, ella no la puede conocer. ¿Cómo es posible que la haga? Entendió, esto es inspiración divina. Y dijo, Dios me quiere salvar. Y se apartó de las sociedades secretas. Ellen White también tenía múltiples declaraciones en torno a esto. En el Evangelismo, en el capítulo 18, tomo extracto de una de ellas. En ese capítulo hay todo un segmento que habla de las sociedades secretas. Y ella abre con lo siguiente. Hay quienes ponen en duda si es correcto para los cristianos pertenecer a la francmasonería y a otras sociedades secretas. Consideren todos estos el pasaje que acabamos de citar, y estaba citando Isaías 8, 9 al 13, que dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ella cita estos versículos y sigue diciendo, si somos verdaderamente cristianos, debemos ser cristianos en todas partes y debemos considerar y obedecer el consejo dado para convertirnos en cristianos, de acuerdo con las normas de la palabra de Dios. Cuando aceptamos a Cristo
como nuestro Redentor, aceptamos la condición de convertirnos en obreros juntamente con Dios. Hemos hecho un pacto con Él para dedicarnos enteramente al Señor. Como mayordomos fieles de la gracia de Cristo, nos hemos comprometido a trabajar para la edificación de su reino en el mundo. Cada seguidor de Cristo ha hecho la promesa de declarar todas sus facultades, dedicar todas sus facultades de la mente, el alma y el cuerpo a aquel que ha pagado el precio del rescate por nuestras almas. Nos hemos comprometido a ser soldados, a entrar en el servicio activo, a soportar las pruebas, la vergüenza y el reproche, y a pelear la batalla de la fe siguiendo al capitán de nuestra salvación. Ahí es un llamado muy ferviente a que nosotros comprometidos con el Señor y en confianza con el Señor, no perteneciendo en ninguna orden de estas secretas. Luego habla de que Dios es un Dios de luz, que hace las cosas a la luz y no a escondidas, no en lo secreto. Bueno, el punto es, habló en contra de esto. Ayudó a muchos a salir de esas órdenes masónicas y demás. Ella no pertenecía a esto. Muchos dicen, ¿y qué hace entonces ese monumento allí? Para aclarar, por factor tiempo no cito este otro elemento, cuando James White muere, 6 de agosto de 1881, 2 días después de haber cumplido año, Ellen White manda hacer diferentes arreglos en ese espacio en Ops Hill, donde descansaría no solamente el cuerpo de James, su esposo, sino donde ya descansaban los cuerpos de John Herbert, un pequeño que se le murió a las 12 semanas de vida, 3 meses, y su hijo Henry, que murió a los 16 años de edad. Ya descansaban ahí en Oaks Hill. Ahora bien, esto fue construido y ella era consciente de lo que ahí se estaba haciendo. Luego se pidieron remodelaciones y ella no insistió en esto tampoco. Ahora, el punto es, hay mucho escándalo en torno a un símbolo que se asocia con la masonería. Pero entendemos, ella no era masona, no pertenecía a la masonería, hablaba en contra de eso y además sacó a muchas personas de eso. ¿El problema con esto? Bueno, te lo llevo a este punto. Hoy nosotros, por ejemplo, hablamos de lunes, miércoles, viernes, hablamos de domingo. En inglés es más claro aún, hablamos de Wednesday, Monday, Sunday, en fin. Y todas estas cosas hacen alusión a dioses paganos. Y nos regimos por eso. ¿Eres pagano por decir domingo? ¿Eres pagano por registrar en tu agenda el lunes? ¿Eres pagano por estar manejándote en el tiempo establecido o eres papista por estar en el calendario, manejarte en el tiempo, en el calendario gregoriano? No. Hay cosas que se sobredimensionan, mientras que hay cosas que son realmente relevantes e importantes que se descuidan. La evidencia es, ni era masona y ni estaba en favor de eso, y ayudó a todos los que pudo a salir de esas órdenes para que sirvieran con corazones indivisos al único capitán, Jesús nuestro Salvador. Ellen White fue de tanta bendición. Concluyo finalmente con la historia que me proponía, que les prometí. En una ocasión, ella llegó a New Hampshire. New Hampshire se encontraba la primera iglesia adventista guardadora del sábado, la que fue ministrada por el pastor Frederick Wheeler, aquel quien se convirtió en un observador del sábado gracias a la influencia de Rachel Oates. Bien, el pastor Wheeler ya no estaba en la iglesia y la iglesia se había vuelto muy formalista, muy fría también, poco cálida. Los hermanos tenían problemas unos con otros, se habían hasta hecho fraudes unos a otros. Y Ellen White supo al respecto, Dios le dio revelación y decidió hacer un viaje junto con su esposo James y un joven predicador llamado John Nevin Andrew. Era el año de 1868. Era vísperas de Navidad, 23 de diciembre, y ella llegó a aquel lugar. Se reunieron en la casa del hermano Cyrus Farnsworth. Y
Cyrus tenía un hermano, William Farnsworth, quien tenía a la vez un hijo, Eugene Farnsworth. Aunque estaban en la casa de Cyrus Farnsworth, Ellen White pasó en pie y comenzó a hablar a los hermanos, a darles palabras de ánimo a algunos que lo necesitaban, a hablar con franqueza cosas que Dios le había mostrado. Hermano, usted está en esta situación y es necesario que pueda corregir esto. Hermanos, el Señor me mostró esto en cuanto a usted, aunque él ya nunca los había visto. En esa congregación estaba Eugene Farnsworth, sobrino de Cyrus, hijo de William. Eugene sabía que su papá, que era anciano y líder de la iglesia, decía que él había vencido el tabaquismo. Pero William sabía que cuando iban a la montaña, él ya masticaba tabaco y seguía con sus prácticas asociadas a la nicotina. Y aunque en la iglesia decía una cosa, él sabía que otra cosa pasaba. Bueno, él dijo, si ella es profeta, va a decir lo que mi papá está haciendo. En ese momento, Ellen White mira a William Farnsworth y le dice, hermano, Dios me ha mostrado que aunque usted profesa una victoria, usted en realidad no la ha tenido. Usted es un adicto a la nicotina y Dios quiere darle su poder verdadero para que usted pueda testificar de lo que es verdadero. Eugene Farnsworth, que luego se convirtió en pastor adventista y un líder prominente, tuvo ese día un encuentro particular con Dios, convencido de la manifestación del don profético. Fue tal la manifestación allí que aunque era invierno, 12 personas, 12 jóvenes decidieron bautizarse. Muchos más renovaron sus votos y otros 6 esperaron que pasara el invierno, esperaron la primavera para bautizarse. Y todos ellos se convirtieron luego en prominentes líderes de la iglesia local y de la iglesia adventista a nivel mundial. Doy gracias a Dios por la autenticidad del don profético y su manifestación para el tiempo del fin. En nuestro próximo capítulo, que es el último, estaremos viendo algo también muy impactante que te ayudará a seguir fortaleciéndote en esto y que te permitirá ser de bendición para otros que hoy necesitan comprender que tenemos profeta en el tiempo del fin. Vamos a orar. Padre bueno, te doy las gracias, Señor. Muchas gracias, porque hay suficiente evidencia para entender no solo que el enemigo está interesado en que tu pueblo pierda la fe en los testimonios, pero aún más hay evidencias de la autenticidad de esos testimonios y por eso alabamos tu nombre, Señor. Te pido que atiendas la necesidad de cada uno de los que han escuchado este segmento, que han estado con nosotros en este capítulo, que tú les puedas seguir animando, que tú les puedas seguir fortaleciendo y preservando, porque si ellos creen en tus profetas, estarán seguros. Y es mi oración. En el nombre de Jesús.